Un gran abrazo y saludo para todos. Hoy te presento la clase 12 del curso técnico en redes de gas. La he titulado Dibujando trazados e isométricos. Esta clase es fundamental, así como todas las otras que hemos visto, porque todas se requieren. En esta aprenderemos cómo dibujar una vista en planta, cómo dibujar trazados de tubería, cómo dibujar isométricos y los requisitos para legalizar redes. Es fundamental que todo técnico en gas sepa todos estos temas, debido a que para la legalización de las redes es indispensable presentar las vistas en planta, los trazados de tubería y los isométricos de las instalaciones que acabo de hacer. Por lo tanto, lo invito a seguir este video. Está en orden secuencial: cómo dibujar vistas en planta en la primera parte, cómo dibujar trazados de tubería, en fin, aparece también y planteo allí unos ejercicios que usted puede hacer en su casa, puede poner la pausa, hacer el dibujo, en fin, y la presentación al final del cuestionario. Si quiere unirse a este curso, lo puede hacer perfectamente. Allá en la descripción de este video, en la parte de la descripción del video, aparecen los links que usted necesita para enviar las respuestas en la hoja de respuestas, para mirar todos los videos. Ya llevamos con este cerca de 12 videos. En fin, si considera que el curso es bueno, pues invite a la gente. ¿Cómo nos apoyas? Nos apoyas dándole el visto bueno, la mano arriba a estas clases que estamos dictando. Es un gran esfuerzo el que realizamos para poderlas hacer. Es sin costo, sin ningún costo. Bien, te recuerdo la metodología: observar el video, analizar el video, resumir el video, repetir el video. Pues si el objetivo es aprender, ¿no? Si no, con una vista no basta. O sea, recuerden la metodología: hacer un comentario y enviar las respuestas. Al final del curso te daremos un certificado de participación si encontramos todos tus comentarios y todas tus respuestas. Todo eso nos queda registrado. Bien, sin más preámbulos, empecemos. Hola, saludos de nuevo con ustedes, Gustavo Serna. Bien, dentro de las actividades que realizamos a menudo, que realiza todo técnico, debe hacer una vista en planta como la que estaba observando, y en ella vaciar o hacer la ruta de la tubería, la que nosotros conocemos básicamente como el trazado. Bien, la vista en planta, pues normalmente en el formato que presenta ante la empresa distribuidora no debe llevar como unas escalas, pero sin embargo necesitamos las medidas para sacar la cantidad de materiales. Digamos que el problema a resolver sería qué cantidad de materiales requerimos para realizar la raíz interna de esta vivienda. Entonces, bien, uno de los insumos que necesitamos es la vista en planta. Entonces, para ello, ¿cómo podríamos hacer la vista en planta? Ese sería como el asunto aquí de cómo se hace, ¿cierto? Vamos a ver cómo se hace. Bien, entonces lo primero es trazar, digamos, que una especie de rectángulo ahí, dependiendo de las dimensiones. Hay que conservar, digamos, la proporción entre el ancho y el fondo, ¿cierto? Aquí decimos que el fondo y el ancho son aproximadamente iguales. Entonces trazamos como un rectángulo ahí, y la parte que es en blanco discontinua es la puerta. A continuación, pues trazamos las divisiones, ¿cierto? Ahí están las divisiones de los diferentes, o mejor dicho, la distribución de la vivienda. Le ponemos, digamos, puertas y ventanas. Acabamos de poner puertas y ventanas y le colocamos los nombres a cada parte de la distribución de la vivienda. Esa es la cocina, digamos que la cocina integral, llamémosla así. Esta es la parte de la cubierta a gas y el calentador. Ahora pues trazamos lo que son las líneas que nos van a servir para las cotas, y por último pues le ponemos las dimensiones. Básicamente es eso.
Bien, de nuevo con ustedes, soy Gustavo Serna, esta vez para plantear tres ejercicios acerca de trazados, vista en planta, planos y escalas. Muy bien, observas perfectamente allí una vista en planta que es con la que hemos venido trabajando con una serie de medidas, ¿cierto? Tengo una serie de medidas, o sea que está acotada. A partir de esa figura, la solicitud es encontrar o responder las siguientes preguntas. Bien, la pregunta 140 dice que de acuerdo con la vista en planta, el área de la vivienda es, entonces A, 64 metros cuadrados, B, 16 metros cuadrados, C, 36 metros cuadrados, D, 56 metros cuadrados. La pregunta 141 hace referencia a la misma vista en planta y de allí entonces hay que responder que el área del baño es 5.55 metros cuadrados, la opción A, la B 5.35 metros cuadrados, la C 5.25 metros cuadrados y la D 5.15 metros cuadrados. Y por último, la pregunta 142, de acuerdo con la vista en planta, el área de la alcoba 1 es 8.55 metros cuadrados, B 8.75 metros cuadrados, C 8.65 metros cuadrados, D 8.45 metros cuadrados. Recuerda contestar esto de acuerdo a lo que es el área, ¿cierto? Área de un rectángulo que es largo por ancho. Y recuerda las unidades. Muy bien, hasta la próxima. Bien, ya tenemos la vista en planta. Eh, entonces, la vista en planta, la que tenemos aquí, y ya la tenemos acotada con estas medidas, ¿cierto? Eso es acotar. Entonces, ahora lo que procedemos a hacer es el trazado de tubería. El trazado de tubería debe ser que debe cumplir con la norma técnica. No se debe pasar, por ejemplo, tubería por baños ni por alcobas. O sea que por este lado la tendríamos descartada. Por lo tanto, entonces obvio tendríamos este lado para tirar la tubería. Salvo determinados casos extremos donde no se pueda tirar la tubería, mejor dicho, que no haya otra forma de tirar la tubería sino por alcobas o por baños, entonces habrán ciertas restricciones, los cuales los especifica la norma. Para el caso que nos ocupa, entonces vamos a empezar ubicando el centro de medición aquí, ese que está ahí de rojito del centro de medición, el cual podríamos ubicar pues bien sea ahí donde está, o podría ser también en este punto, o podría ser en este lado, ¿cierto? Bueno, ya eso se define cumpliendo la norma NTC. Trazamos tubería hacia el fondo, ¿cierto? Este sería un trazado de tubería, esta línea punteada que tenemos ahí, eso lo denominamos trazado. El trazado es la ruta de la tubería. Tenemos que llevar gas a la cubierta, entonces por lo tanto tiramos la tubería por ahí. No es el único trazado, hay muchas rutas. Eh, Puedo completar el trazado tirando la tubería, puedo tirar la tubería, terminar con la tubería aquí y para llegar a este calentador que tengo aquí, este calentadorcito que tengo aquí, que es un calentador de paso, y ubico también por ahí de hecho las válvulas. Estas que son como moñitos azules son las válvulas. Entonces, básicamente ese es el trazado de tubería. Empieza en el centro de medición y termina en los equipos, ¿cierto? En el equipo más alejado es donde termina y cada equipo lleva una válvula. ¿Listo? Bien. Bueno. Bien, entonces continuando, te recuerdo que ya explicamos cómo llegamos hasta aquí, hicimos el acotado y el resto de las cosas. Pero bien, a la hora de presentar los diseños, entonces debemos entregar tanto el trazado, ese que estoy encerrando ahí, o sea, la vista en planta más la línea punteada, esta que te estás viendo aquí, ¿cierto? Esta línea punteada, eso lo debemos entregar en compañía de una cosa que se llama el esquema tridimensional, que es el que te estoy mostrando aquí con la lineecita como amarillita. Esa línea en rojo se llama el esquema tridimensional. Yo lo presenté todo en un cajón. ¿Por qué? Pues para poder explicar de dónde sale ese esquema tridimensional. Resulta que la vista en planta como tal
no me muestra las alturas. Por ejemplo, esta parte de aquí no la puedo ver aquí. Aquí no la puedo ver, ¿cierto? Ahí no se puede ver, pero en el 3D sí se puede ver. Entonces por eso es necesario representar el esquema tridimensional para representar estas alturas, porque ya vemos que no se observan ahí. Si fuésemos a hacer un análisis de lo que está pintado en la vista en planta, que es esta, ¿cierto? En esta, y lo que está pintado acá, entonces podríamos asimilar lo siguiente. Y necesito que tú entiendas eso también. Uno, centro de medición, centro de medición. Dos, eh, esta parte no se ve aquí, aquí no se ve, pero sería ese punto ahí. Bien, tenemos el fondo, vamos hacia el fondo, vamos hacia el fondo, ¿cierto? Volteamos a la derecha, volteamos a la derecha y estas válvulas que estás viendo aquí, esta azulita y esta azulita de aquí, son estas dos que están aquí. Esto nosotros normalmente, pues, aquí en nuestra tierra, aquí en Medellín, nos llamamos a estos como los bastones, ¿cierto? Y es el tramo de tubería que baja desde arriba en este caso, o sube desde abajo para dejar la salida del calentador. A eso le digo yo, pues, al menos los bastones, ¿cierto? Estas alturas no se ven aquí, aquí no se ven, ¿cierto? Entonces por eso es necesario, de nuevo te explico, por eso es necesario el esquema 3D. Bien. Bien, hola, saludos de nuevo con ustedes, Gustavo Serna. Esta vez dentro del trabajo que estamos haciendo referido a vista en planta, trazados de tuberías, esquemas tridimensionales y vistas y cortes de la edificación, en este caso una vivienda y su respectiva red de gas, entonces planteamos la siguiente actividad. El objetivo, pues básicamente es que debe reconocer el trazado de tubería. Ya la vez pasada, pues habíamos planteado, digamos, las áreas como tres áreas de esa vista en planta. Ahora planteamos ya son esquemas tridimensionales. Una de las actividades, la pregunta 143 establece, pues básicamente, y la pregunta es ¿cuál sería pues el esquema correcto, el esquema que representa, cuál sería el esquema que representa correctamente este trazado de tubería que está aquí? Esa es la pregunta 143, o sea que deberás analizar detalladamente cada uno de estos cuatro esquemas tridimensionales que tengo aquí y seleccionar cuál es el que representa este trazado. Uno de esos cuatro es. Después de haber hecho eso, habrá que pasar entonces a la pregunta 144. En la 144 pues ya me hablan acerca de la longitud, o sea, si seleccionaste este por ese o seleccionaste o este, en fin, cualquiera de ellos, entonces debes sumar la cantidad de longitud de tubería y una de esas corresponderá a una de estas cuatro opciones que tengo aquí. Bien, después de la pregunta 145 en esta, pues entonces lo que se plantea básicamente es la cantidad de codos, ¿cierto? Referidos a la pregunta 143 a esta, ¿cierto? Entonces la cantidad, si escogiste por decir alguna cosa a entonces cuántos codos se necesita para la instalación. Esa es esta pregunta. Ojo con eso, que entonces tanto la 143 como la 144 como la 145, o sea, la 144 y la 100, la 144 y la 145 dependen de la 143. O sea que si la escoges mal, entonces puede estar malo el resto. Y por último, preguntamos aquí en esta última que selecciones la altura a la cual está instalado el centro de medición. O sea, hay en parte de todo este esquema que te estoy mostrando, hay algo donde uno puede sacar la altura del centro de medición y debe seleccionar, pues por supuesto, una de estas cuatro opciones. Bien, mucha suerte. Hasta la próxima. ¿Qué debe incluir cuál es la información que se debe presentar a la empresa distribuidora
para legalizar una instalación. Cuando se hace o se realiza un proyecto, entonces lo que se hace es establecer o dibujar una vista en planta con su respectivo trazado de tubería. Trazado de tubería es la ruta de la tubería hasta llegar a los equipos de gas. Ese trazado de tubería se deberá representar en un esquema tridimensional como este. Eso es lo que se presenta, el cual está dibujado aquí para mayor entendimiento. Aquí tenemos una vista en planta, o sea, dos dimensiones, ancho y fondo. En esta vista en planta, pues obviamente no vemos las alturas, y lo que nos hace claridad al respecto de las alturas es el esquema 3D. Se presentan en un formato llamado el formato de la empresa distribuidora. Para el caso de nosotros es el formato FC001. Cada empresa distribuidora tiene un formato para legalización de redes, y entonces se entrega la vista en planta y el esquema tridimensional. Cuando estamos hablando de edificios de apartamentos y todos son iguales, entonces se entrega la memoria de cálculo del más crítico, que sería aquel que está en el último piso, o sea, el que tiene mayor longitud, porque ahí son más severas las pérdidas de presión. Y si funciona para ese, y si el gas, digámoslo así, llega hasta ese último piso con la suficiente presión para surtir los equipos y para tener un sistema eficiente de suministro de gas, entonces con ese bastará. Deberá entregarse entonces en el plano o en las memorias, esto en las memorias deberá reportarse esta tablita, que en sí es lo que se conoce como memorias. Adicional en el plano, pues entonces, y en el formato deberán ir la vista en planta y el esquema tridimensional. Traigo aquí estoy ubicando de nuevo la fórmula de Paul, que es la que se utiliza para calcular instalaciones residenciales con regulación en etapa única. Y aquí tengo unos cortes que me indican la ubicación del centro de medición para este caso, y la del calentador de paso, y la de la estufa o cocina. Estoy mostrando como si estuviera parado de frente, observando la vivienda, y como si hubiera realizado cortes para mirar el calentador que está aquí y para mirar la cocina que está aquí. Bien, en resumidas cuentas, por cada apartamento, por cada vivienda se presenta un formato, el formato de la empresa distribuidora, el cual deberá llevar, además de una serie de notas o de casillas que hay que llenar, deberá llevar pues una vista en planta, un esquema tridimensional y unas memorias de cálculo. Lo que no tengo encerrado en un cuadro no se presenta, simplemente es para aclarar el tema. Una pregunta frecuente es: ¿cuántos protocolos de hermeticidad o pruebas de hermeticidad debo presentar para un edificio de apartamentos que voy a entregar? La respuesta es si hay 10 apartamentos, entonces son 10 formatos de la empresa distribuidora con la información que yo le acabo de decir, con dirección de cada apartamento, la dirección común del edificio más el número del apartamento, con esos datos que acabo de mencionar, más la lista de chequeo como una especie de casillas de verificación que se realizan. Bien, esto y los protocolos de hermeticidad. Que son, digamos, las constancias de que la instalación fue presurizada para indicar
que no tiene ninguna fuga, entonces irán reportados en el formato y por cada apartamento, pues como hay un formato, entonces habrá un protocolo de hermeticidad. Los protocolos de hermeticidad se entregan todos aparte en una hoja según lo establezca la empresa distribuidora, con el número de apartamento, hora inicial de la prueba, hora final y la presión que registró. Bien, este es el cuestionario del curso técnico en redes de gas, CTG, semana 3, cuestionario 2. Bien, todas son respuestas verdadero o falso. La primera es, la vista en planta de una vivienda muestra la altura de la casa. Eso es falso o es verdadero. 2. El trazado de la tubería es la ruta de la red de gas. Eso es falso o verdadero. 3. El esquema tridimensional se dibuja con líneas inclinadas 40 grados respecto a la horizontal. ¿Eso es falso o verdadero? 4. Para legalizar redes de gas se requiere presentar vistas en plantas, trazados e isométricos. ¿Falso o verdadero? Y la quinta, de lo aprendido, usted de lo que aprendió, entonces podrá concluir que los esquemas tridimensionales se deben dibujar a escala. ¿Falso o verdadero? Bien, gracias por estar aquí. Invita a tus amigos a participar. Hasta la próxima clase.